Muy bien, lo que voy a presentar ahora es el trabajo hecho sobre las películas. Acá lo que estoy enfocando es el mapa causa-efecto, que va a resumir o graficar el mensaje que quiero dar. ¿Por qué elegí este efecto, que es la autodeterminación? La autodeterminación es un factor más que importantísimo dentro de nuestro trabajo como licenciados, como estudiantes, como educadores, como personas. Entonces me pareció que lo necesitaba abordar. ¿Y a través de qué películas? Elegí varias películas que tienen que ver muchísimo con todo este camino que se hace para llegar a esta autodeterminación. Tenemos, por ejemplo, voy a explicar un poco, en el caso de la película Bailarina en la Oscuridad, tenemos una protagonista que vive una circunstancia y que tiene que trabajar muchísimo su resiliencia. Voy explicando rápidamente en cada película para contar un poco lo que viví al verlas y cómo llego a este mapa, ¿no? Después nos encontramos con, acá tenemos los resúmenes, El vendedor de sueños también, que tiene una temática también donde una circunstancia de ambas personas que se encuentran y entran en una amistad a partir de esto de un intento de suicidio, habla mucho sobre también un sistema social, un sistema político, un sistema económico que oprime y que genera en muchas personas también no solamente las cuestiones internas o intrafamiliares, sino la manera que tiene el sistema de influenciar a las personas, también porque Bailarina en la Oscuridad también lo desarrolla. Este eje del sistema económico opresor, que se lo observa por ahí desde lo que es la educación en las películas, en el sentido de que personas que tienen un desarrollo económico que viene ya de una situación donde han podido estudiar, donde han podido desarrollarse, tienen una vida muy distinta a aquellas que no lo han logrado, la cuestión del acceso a la educación en este sistema. Y después voy a continuar con las películas. V de Vendetta o de Venganza es una película también bastante política, si uno lo quiere, pero también con una vivencia de los protagonistas, que son dos personas también relacionadas desde la amistad, pero también desde su historia, ¿no? Tanto familiar como en la sociedad. Esta cuestión del punto de inflexión que tienen al conocerse, más de ella, pues él ya tiene definido lo que va a hacer, esto que habla de una venganza y una justificar, el fin justifica los medios, tomando una postura de verdad, que obviamente uno queda con una opinión bastante afín a lo que él plantea, pero los métodos del protagonista, del hombre enmascarado, de B, también llevan a pensar las cuestiones que acá lo vemos, con la cuestión de los valores éticos, también las decisiones que se toman y en función de esas, las consecuencias que uno tiene que afrontar. Y ahí, para seguir con las películas, está Un golpe con estilo, es una comedia, pero habla mucho también de la cuestión social, de la injusticia que se vive, las personas trabajadoras, que acá también venimos desde el principio, digamos, de los tiempos, las cuestiones del trabajador con sus injusticias en el sentido de la impunidad que tiene el patrón para accionar como acciona. En este caso, estos amigos jubilados de toda la vida que han trabajado juntos en la fábrica, dejan de cobrar esa pensión y se dan cuenta por las noticias que el banco, que era el banco donde ellos tenían todos sus depósitos y donde cobraban sus jubilaciones, había sido desviado y había quedado en el banco esas jubilaciones por una cuestión
de quiebra de la empresa y bueno. Esto, más allá de esto, habla mucho sobre las cuestiones que plantea, también que se relacionan con todas las películas. Voy a nombrar la última película, que es Mis tardes con Marguerite. Es una película francesa. Está centrada también en un hombre que tiene un problema, que se podría decir un cierto atraso mental, un atraso que tiene que ver con su nacimiento, pero que es una persona muy sensible, que ha desarrollado otras capacidades, no solamente a pesar de no haber desarrollado las intelectuales, y su vida cambia a partir del encontrarse con una mujer de 95 años, que es una científica, una médica muy instruida, que quedó en un asilo por haber muerto su marido y no tener hijos, ayudada por sus sobrinos, pero viviendo en ese asilo, bueno, y se encuentran, y es encontrarse con el intercambio muy rico, la parte de la lectura, y también la realidad de ellos, ¿no? Él también, un hombre que por sus pocas dotes intelectuales no puede desarrollar, digamos, desarrollarse en un trabajo donde más solventable, entonces hace changas, ¿no? Su realidad en función también de las capacidades que el sistema plantea como útiles, ¿no? Entonces, aquí tenemos 5 tramas que se van a relacionar en distintos puntos. Yo elegí 6 en el caso de la educación porque todos están atravesados, porque en el caso de Bailarina en la oscuridad, ella quiere que su hijo pueda ver y que esté mejor y que no... Ella también es una trabajadora de fábrica, tiene cuestiones también, cuestiones importantes con la educación, porque también recibe más bien su sensibilidad musical, está más en una educación más sistemática que educación sistemática. La cuestión de la reciprocidad que recibe, el acompañamiento, el apoyo de sus mentores, digamos, eso se va repitiendo en las otras películas, en distintas figuras. La autarquía y la autonomía, que son dos elementos importantísimos y causas importantes que llegan a esa autodeterminación. Tiene que ver también esta autarquía con esta autosuficiencia, siendo clase trabajadora, siendo oprimidos por este sistema, cómo ellos se encuentran, digamos, en esa búsqueda, la manera de ser autónomos, ¿no? Y autárquicos. Dentro de lo que era la autonomía, hablábamos de la libertad de expresión y la libertad de elegir, porque ellos se enfrentan a situaciones donde, por ejemplo, en vez de venganza es muy marcado la cuestión de la se diría, de la prensa como eje, de la prensa como eje central en el portal